bajo el resplandor dorado del cine de oro, donde los aplausos parecían eternos y las sonrisas brillaban perfectas, existía una realidad mucho más turbia que las historias contadas en pantalla. Muchas jóvenes estrellas, adoradas por el público y presentadas como íconos de inocencia, fueron conducidas sin saberlo o sin poder resistirse a círculos ocultos donde la fama no era un premio, sino una moneda de cambio. Detrás de las cámaras, en reuniones privadas y ceremonias reservadas para unos pocos, sus destinos eran sellados sin testigos. En nombre del poder, de la ambición y del control absoluto, se organizaron rituales donde juventud y belleza se ofrecían como parte de pactos silenciosos. Allí, los sueños que alguna vez tuvieron se transformaban en prisiones invisibles de obediencia y silencio. Hoy, vamos a abrir esa puerta que el tiempo intentó sellar. ¿Estás listo? Comencemos. Evita Muñoz fue el rostro de la inocencia para todo México. Desde niña, su imagen quedó ligada a la pureza, a la ternura, a esa idea de una juventud eterna que todos querían proteger, o, para algunos, poseer. Cuando creció, su fama de estrella infantil la hizo aún más valiosa para ciertos círculos de poder. Se rumora que, ya adolescente, fue llevada a reuniones privadas donde las jóvenes promesas del espectáculo se presentaban ante figuras que decidían más que carreras, decidían destinos. Evita, acostumbrada al brillo del escenario, no imaginó que detrás de esos brindis, de esas sonrisas adultas, se escondían pactos silenciosos que nada tenían que ver con el arte. Allí, en ambientes cerrados, entre rituales disfrazados de celebraciones, su juventud fue ofrecida como parte de un juego donde la voluntad de los poderosos era ley. Nunca se supo cuánto supo, pero lo cierto es que, tras los años de gloria infantil, su brillo se apagó poco a poco, como si alguna fuerza invisible hubiese decidido que su papel ya había terminado. Tere Velázquez era la promesa perfecta, joven, deslumbrante, con un magnetismo que podía hipnotizar a cualquier audiencia. Pero en el México profundo del poder oculto, esa belleza no era un don, era una invitación silenciosa. Se hablaba en voz baja de ciertas ceremonias exclusivas donde actrices como Tere eran presentadas ante círculos de élite bajo el pretexto de apoyarlas en su carrera. Detrás de las risas y los trajes de gala, se celebraban pactos donde la inocencia se convertía en una moneda para asegurar favores, contratos y protección. Tere, aún sin la malicia suficiente para comprender la magnitud de aquellos encuentros, fue atrapada en una red donde resistirse no era una opción sencilla. Cada evento al que asistía, cada presentación especial, cada copa alzada en su honor, era también un paso más en una cadena que la ataba sin que pudiera verlo a simple vista. Y aunque siguió brillando en la pantalla, su mirada, con el tiempo, dejó de tener la ingenuidad de los primeros días. Como si algo en su interior hubiese sido reclamado por fuerzas que nunca devolvían lo que tomaban. Ana Berta Lepe, la reina de belleza que se transformó en actriz, parecía tenerlo todo. Belleza radiante, carisma innegable y un futuro prometedor. Pero en el mundo real, su corona no era solo un símbolo de triunfo. Era también una señal para aquellos que cazaban nuevas presas para sus juegos privados. Su victoria en certámenes internacionales la colocó inmediatamente en la mira de redes de poderosas figuras que, bajo promesas de contratos millonarios y fama garantizada, exigían silencios, favores y obediencia. En reuniones secretas, lejos de las cámaras, Ana Berta fue introducida a un mundo donde las sonrisas eran máscaras y los brindis sellaban compromisos de los que era imposible escapar sin consecuencias. El peso de esas alianzas, de esas noches no contadas, marcó su vida mucho más de lo que los titulares quisieron admitir. Tras el velo de su belleza perfecta, se escondía una historia de pactos y cadenas invisibles que, al final, la arrastraron a una soledad que el público jamás llegó a comprender del todo. Martha Roth fue la elegancia hecha carne en el cine de oro. Su rostro sereno, su belleza casi etérea, la convirtieron en el blanco perfecto para círculos donde la juventud no era admirada, era poseída. Detrás de los escenarios, entre bambalinas y banquetes privados, se movía un submundo donde las estrellas en ascenso eran invitadas especiales, a veladas donde las reglas comunes dejaban de existir. Martha, con su inocencia europea y su deseo genuino de triunfar en un país que la había adoptado,
Cayó en la órbita de quienes confundían el arte con la propiedad. Se rumora que, en más de una ocasión, fue obligada a asistir a reuniones donde las sonrisas escondían cadenas invisibles y donde su voluntad era tan negociable como su imagen pública. Con el tiempo, la serenidad de su rostro en pantalla escondió también la tristeza de quien entendió demasiado pronto que el éxito, en ciertas esferas, se pagaba con un precio que ninguna carrera podía cubrir. María Victoria, la eterna muchacha de mirada pícara y voz suave, se convirtió en un ícono que conquistó no solo escenarios, sino también intereses que nada tenían que ver con el espectáculo legítimo. Su imagen de ingenuidad provocadora atrajo miradas poderosas desde muy temprano. Pronto, su nombre circuló en invitaciones exclusivas, fiestas restringidas donde las promesas de apoyo a su carrera venían envueltas en compromisos inconfesables. María Victoria se movía en un delicado equilibrio. Brillaba en el escenario mientras, tras bambalinas, debía navegar un mar de intereses ocultos, manipulaciones veladas y alianzas forzadas. Cada contrato firmado, cada presentación especial, era también una confirmación silenciosa de su permanencia dentro de un sistema donde juventud y fama no se protegían, se explotaban. A pesar de todo, su sonrisa nunca se apagó del todo. Quizá porque había aprendido que, en un mundo gobernado por cultos de poder y secretos, sonreír era su única forma de sobrevivir sin entregarse por completo. Silvia Derbez fue la representación perfecta de la belleza clásica mexicana, fresca, limpia, casi irreal. Pero en el México oculto del poder, esa perfección no pasaba desapercibida, era codiciada. Desde sus primeros éxitos, Silvia fue rodeada por personajes que, tras el rostro amable de promotores o productores, escondían intenciones muy diferentes. La invitaron a participar en ceremonias exclusivas, encuentros que prometían proteger su carrera a cambio de una lealtad silenciosa y una obediencia implícita. En esos espacios donde el lujo cubría los secretos, las estrellas jóvenes no eran vistas como artistas, sino como símbolos vivos para ser ofrecidos en rituales de poder disfrazados de celebraciones. Silvia, atrapada entre el deseo genuino de triunfar y el miedo de caer en desgracia, aprendió demasiado pronto que el talento, en ciertos círculos, era secundario frente a la capacidad de callar, y así, con su sonrisa intacta en los escenarios, cargaba en silencio el peso de haber sido parte de pactos que nunca fueron grabados, pero que dejaron marcas imposibles de borrar. Maypi Cortés era alegría pura, una explosión de energía tropical que parecía invencible, pero incluso el espíritu más libre puede ser encadenado cuando el juego de los poderosos comienza. Recién llegada de Puerto Rico, su ascenso rápido en el espectáculo mexicano la colocó bajo la mirada de quienes controlaban los engranajes ocultos del éxito. La invitaron a banquetes de gala, a veladas privadas donde la música y los brindis eran solo el preámbulo de pactos no hablados. Maypi fue expuesta a rituales de aceptación disfrazados de homenajes, a círculos donde el talento era valorado solo si venía acompañado de sumisión al poder invisible. Cada presentación importante, cada contrato privilegiado, parecía traer consigo una atadura invisible que la alejaba un poco más de su autenticidad. A pesar de su risa contagiosa y su energía desbordante, en sus últimos años, su mirada reflejaba un cansancio amargo, como el de quien ha bailado demasiadas veces en escenarios donde la verdadera audiencia no aplaudía, sino juzgaba desde la sombra. Gloria Mange fue la promesa brillante de una nueva generación de actrices. Rostro angelical, sonrisa limpia y una frescura que hipnotizaba. Pero esa luz temprana atrajo también a quienes veían en la juventud no un talento que cultivar, sino un recurso que explotar. Recién llegada a la cima de su popularidad, Gloria fue invitada a participar en reuniones discretas, cenas privadas donde las estrellas jóvenes eran presentadas como tesoros ante grupos de influencia prohibida. Detrás de los manteles finos y las copas relucientes, se tejían pactos que sellaban carreras a cambio de silencios y presencias obligadas. Gloria, aún ingenua en aquel entonces, entendió demasiado tarde que su ascenso meteórico tenía un precio invisible, impuesto por manos que jamás aparecerían en los créditos de sus películas. El brillo de su sonrisa en pantalla contrastaba con el peso silencioso que arrastraba fuera de escena,
recordándole que en el cine de oro, el verdadero guión siempre se escribía en los lugares donde nadie tenía permitido filmar. María Elena Márquez, la musa de los paisajes mexicanos, conquistó corazones con su belleza serena y su mirada de fuego tranquilo. Pero mientras su carrera florecía en la superficie, en los sótanos del poder se libraban otras batallas, y su nombre fue incluido como pieza valiosa en esos juegos secretos. Bajo pretexto de homenajes y reuniones de beneficencia, fue introducida a veladas privadas donde las jóvenes estrellas debían ofrecer más que su talento para asegurar protección y continuidad. María Elena, acostumbrada a los aplausos públicos, enfrentó en la intimidad de esos círculos un sistema implacable donde su voluntad era puesta a prueba de formas que ningún libreto oficial mencionaba. Cada aparición en sociedad, cada nueva película, era también una reafirmación silenciosa de que seguía dentro del sistema, y de que su juventud, más que su arte, era la verdadera joya negociada en las sombras. Norma Angélica Ladrón de Guevara fue una chispa breve pero intensa en el firmamento del cine de oro. Joven, talentosa y llena de vida, su paso por el espectáculo fue rápido y trágicamente fugaz. Desde sus primeros pasos en el medio, su frescura atrajo a quienes manejaban no solo el destino de las carreras artísticas, sino los pactos ocultos de poder. Norma fue llevada a reuniones exclusivas donde las promesas de una carrera imparable venían acompañadas de condiciones que nunca se escribían en los contratos. Se hablaba en susurros de eventos donde su presencia era exigida, donde la juventud de las nuevas estrellas se ofrendaba simbólicamente como parte de rituales de poder inconfesables. Norma, quizá demasiado pura para los juegos de aquel mundo, desapareció de la escena pública abruptamente, dejando tras de sí una pregunta que nunca tuvo respuesta clara. ¿Cuánto peso puede cargar un alma joven antes de romperse en el silencio? María Duval, de sonrisa viva y espíritu juguetón, parecía destinada a iluminar la pantalla para siempre, pero en un medio donde las apariencias ocultaban redes de poder implacables, su frescura se convirtió en moneda de alto valor para intereses invisibles. Muy joven, María fue presentada en eventos especiales, donde los brindis y los homenajes ocultaban pactos silenciosos. Detrás de las sonrisas y los flashes, había compromisos sellados donde la juventud no era celebrada, era ofertada. El impulso inicial de su carrera estuvo marcado por esos pactos no dichos, por esas presencias que exigían lealtad total a cambio de protección y promoción. Aunque el público solo vio la imagen de la joven alegre, María Duval conoció de primera mano el precio brutal de ser valiosa para los poderosos, ser vista no como una artista, sino como parte de un inventario privado de promesas quebradas. María Eugenia Llamas, la Tucita, creció frente al público como el rostro eterno de la ternura. Pero la industria, siempre ávida de juventud manipulable, no perdonaba ni la infancia. Desde muy pequeña, fue llevada a círculos donde los niños prodigio eran mostrados como trofeos vivientes en reuniones donde las líneas entre protección y control eran peligrosamente borrosas. A medida que crecía, la Tucita fue presionada para seguir asistiendo a eventos privados donde su imagen servía como escudo para operaciones y pactos que poco tenían que ver con el espectáculo limpio. Su transición a la vida adulta fue casi imposible. Demasiadas ataduras invisibles, demasiadas expectativas impuestas desde los primeros años, demasiados silencios forzados. El brillo inocente de su rostro ocultaba un peso inmenso, el de haber sido utilizada desde la cuna en un mundo que consumía juventud como parte de rituales que jamás se contaron en voz alta. Elsa Aguirre era el epítome de la belleza serena, de la mujer imposible que parecía inalcanzable. Pero esa perfección, en una época hambrienta de poder, fue vista más como una posesión que como un talento a proteger. Su imagen adornó fiestas privadas, cenas de gala y eventos secretos donde las jóvenes estrellas no solo firmaban autógrafos, sino también, sin saberlo, su entrada a círculos cerrados donde los favores y las lealtades se compraban con presencias forzadas. Elsa, con su inteligencia natural, intentó navegar ese mundo de reglas invisibles sin perderse del todo, pero aun con todo su temple, entendió que en el México de los pactos oscuros,
Resistirse significaba arriesgarlo todo. Su mirada, que parecía invencible en la pantalla, escondía también el dolor de quien fue ofrecida más de una vez en altares, donde juventud y belleza no eran premiadas, sino sacrificadas al servicio de otros intereses. Miroslava Stern fue un susurro trágico en un mundo de gritos sordos. Su belleza, tan perfecta que parecía ajena a este mundo, la convirtió en blanco fácil de círculos donde la juventud no era admirada, sino devorada lentamente. Llegada de una Europa desgarrada por guerras, Miroslava encontró en México fama, y también nuevas cadenas invisibles. Fue envuelta en rituales sociales donde las jóvenes estrellas eran empujadas a pactos silenciosos, ofrecidas como parte de acuerdos que garantizaban éxito a cambio de obediencia absoluta. Su tristeza crónica, su melancolía infinita, no fueron solo dramas personales. Fueron las marcas de quien fue arrancada del mundo de los sueños y arrojada al de los favores que nunca se podían negar sin pagar un precio altísimo. Miroslava no fue vencida por el cine. Fue vencida por los pactos que nunca aceptó del todo, y que la condenaron al olvido mucho antes de que la muerte la reclamara. Yolanda Varela tenía el aura de pureza y sofisticación que el cine de oro adoraba mostrar, pero que los círculos ocultos del poder codiciaban aún más. Desde su juventud, fue rodeada por personajes que, bajo máscaras de empresarios o protectores culturales, exigían su presencia en reuniones donde el futuro se decidía entre copas y promesas vacías. Yolanda, atrapada entre su deseo de brillar y su necesidad de proteger su integridad, caminó durante años sobre el filo de una navaja invisible, mantener su carrera sin perderse del todo, en un sistema que no permitía escapatorias fáciles. Cada aparición pública escondía tras bambalinas una batalla secreta, la de una mujer joven luchando por conservar su alma en un mundo donde la inocencia se ofrecía como tributo y donde las luces del escenario eran apenas la parte más amable del espectáculo real. Algunas sobrevivieron a esos juegos invisibles, otras se rompieron en el intento, y algunas más, simplemente, desaparecieron detrás de la cortina dorada del olvido. Sus nombres recordados solo por quienes conocieron la verdad, que nunca llegó a escribirse en los libros de historia. El cine de oro sigue vivo en nuestras memorias. Pero si escuchamos con atención, entre los aplausos todavía se puede oír el eco de promesas rotas, de juventudes robadas, de sueños que nunca fueron realmente suyos. Porque en aquel México de luces perfectas, no todo lo que brillaba era inocente. Y algunas estrellas, para brillar ante el mundo, primero tuvieron que ser entregadas en silencio a la oscuridad.